La Unión Europea, una unión económica y no una federación, la ausencia de un ejército y de un verdadero mando central. La Unión Europea representa un modelo único de cooperación entre Estados en el panorama internacional. Se ha fundado y desarrollado como una alianza basada en principios de integración económica y cooperación política, pero nunca ha asumido las características de una federación propiamente dicha. Esta distinción es fundamental para comprender las limitaciones estructurales de la UE, especialmente en ámbitos cruciales como la defensa y la seguridad. A diferencia de un Estado federal, como Estados Unidos o Alemania, la Unión Europea no dispone de un gobierno central con plena autoridad sobre todos los Estados miembros. Esta particularidad conlleva varias consecuencias. No existe un ejército europeo, no hay un verdadero mando central capaz de imponer decisiones vinculantes a los Estados miembros y, cuando se producen conflictos o graves crisis internacionales, las acciones de la UE suelen limitarse a la imposición de sanciones en lugar de intervenciones directas y decisivas. La Unión Europea, unión económica y no federación. Para comprender las limitaciones de la UE en el ámbito militar y de toma de decisiones, es esencial analizar su estructura política e institucional. La Unión Europea fue creada oficialmente con el Tratado de Maastricht en 1992, pero sus raíces se remontan a acuerdos anteriores, como la Comunidad Económica Europea, CE, y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, establecidas tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo principal de fomentar la cooperación económica entre las naciones europeas para evitar nuevos conflictos. Este enfoque ha llevado al desarrollo de un sistema basado en la cooperación entre Estados soberanos en lugar de la creación de una estructura federal con una autoridad central fuerte. Mientras que en una federación las decisiones de un gobierno central son vinculantes para todos los Estados miembros, en la UE muchas decisiones se toman por consenso entre los gobiernos nacionales, lo que hace que el proceso de toma de decisiones sea más lento y complejo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno federal tiene el control de la política exterior y la defensa nacional. Existe un único ejército bajo el mando del presidente, quien también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, los estados federados, como California o Texas, no tienen sus propios ejércitos ni llevan a cabo políticas de seguridad independientes. Por el contrario, en la UE, cada estado miembro mantiene la soberanía sobre sus fuerzas armadas, lo que significa que no existe una fuerza militar europea unificada y que cada gobierno decide de manera autónoma su estrategia de defensa. Esta fragmentación es una de las principales limitaciones de la Unión Europea en el contexto geopolítico mundial. La ausencia de un ejército europeo, causas y consecuencias. Uno de los aspectos más evidentes de la naturaleza no federal de la UE es la falta de un ejército europeo unificado. ¿Por qué la UE no tiene su propio ejército? Las razones de esta ausencia son múltiples y se derivan principalmente de la voluntad de los Estados miembros de mantener el control total sobre sus decisiones en materia de defensa. Soberanía nacional y autonomía militar. Uno de los principios fundamentales de la política internacional es el concepto de soberanía nacional, es decir, el derecho exclusivo de un Estado a gestionar sus asuntos internos y externos sin interferencias externas. La defensa se considera tradicionalmente un aspecto clave de la soberanía estatal, por lo que ningún Estado miembro de la UE ha querido ceder completamente el control de sus fuerzas armadas a una entidad supranacional. Incluso las grandes potencias europeas, como Francia y Alemania, que son los principales promotores de la integración europea, son reacias a renunciar al mando exclusivo de sus ejércitos. Francia, en particular, posee armas nucleares y tiene una larga tradición de independencia militar, mientras que Alemania, por razones históricas, siempre ha adoptado un enfoque prudente en materia de defensa. Diferencias estratégicas entre los Estados miembros. Los Estados miembros de la UE tienen intereses estratégicos muy diferentes. Algunos países, como Polonia y los Estados bálticos, consideran a Rusia como la principal amenaza para la seguridad europea y desean un fortalecimiento de las capacidades militares de la UE. Otros países, como Austria e Irlanda, tienen una política de neutralidad histórica y no quieren verse involucrados en alianzas militares agresivas. Esta diversidad de visiones hace extremadamente difícil la creación de una fuerza armada común con una estrategia compartida. El papel de la OTAN. Otro factor determinante es la existencia de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar liderada por Estados Unidos y que incluye a la mayoría de los Estados miembros de la UE. La OTAN garantiza la protección militar de Europa, lo que reduce la urgencia de que la UE desarrolle su propia estructura de defensa autónoma. Muchos gobiernos europeos consideran que un ejército europeo podría generar solapamientos y conflictos de competencias con la OTAN, lo que haría aún más compleja la gestión de la seguridad. La UE no puede imponer decisiones a los Estados miembros o a países terceros.
La ausencia de un mando central fuerte se refleja no solo en la falta de un ejército propio, sino también en la limitada capacidad de la UE para imponer decisiones vinculantes a los Estados miembros o a países terceros. El límite de las sanciones. La UE puede aplicar sanciones económicas y diplomáticas contra estados o individuos que violen los principios del derecho internacional. Sin embargo, las sanciones no siempre son efectivas, y sobre todo, no constituyen un instrumento de coerción directa como podría ser una acción militar. Un ejemplo concreto es la reacción de la UE ante la invasión rusa de Ucrania. La Unión impuso severas sanciones económicas contra Rusia, pero no pudo intervenir directamente en el conflicto porque no dispone de un ejército propio y porque cualquier acción militar depende de los Estados miembros y de la OTAN. El papel de la Corte Penal Internacional, La Haya. La Corte Penal Internacional, CPI, con sede en La Haya, es una institución jurídica internacional encargada de procesar crímenes de guerra, genocidios y graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, su poder depende de la cooperación de los Estados. Muchos países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, no reconocen la jurisdicción de la CPI, lo que significa que sus sentencias no pueden aplicarse en estos estados. Además, la Corte no dispone de una fuerza policial propia para arrestar a los criminales de guerra, por lo que debe depender de la voluntad de los Estados miembros para cooperar. La UE, un gigante económico, pero un enano político y militar. La Unión Europea es una de las mayores potencias económicas del mundo, pero su influencia política y militar está fuertemente limitada por su estructura no federal. Mientras los Estados miembros continúen manteniendo plena soberanía sobre su defensa y política exterior, la UE nunca podrá convertirse en una potencia global autónoma capaz de competir con Estados Unidos, China o Rusia. La Unión Europea y la defensa. Las implicaciones de no ser una confederación y los riesgos en caso de amenaza militar. La Unión Europea (UE) es una de las principales potencias económicas y políticas del mundo. Sin embargo, su estructura institucional, basada en la cooperación entre Estados soberanos en lugar de una verdadera federación o confederación, presenta debilidades significativas en caso de una amenaza militar o un ataque directo contra uno o más Estados miembros. Esta situación se debe a que la UE no tiene un mando militar centralizado ni un ejército único bajo una autoridad supranacional. Cada Estado miembro mantiene el control exclusivo sobre sus fuerzas armadas y decide de manera autónoma sus estrategias de defensa, presupuesto militar y alianzas internacionales. Esto significa que, en caso de una agresión externa, la respuesta de la Unión Europea sería necesariamente fragmentada, lenta y difícil de coordinar, con consecuencias potencialmente desastrosas para la seguridad de todo el continente. La Unión Europea y la defensa, un sistema basado en la cooperación y no en un mando único. Para comprender las implicaciones de la falta de una estructura federal en caso de una amenaza militar, es esencial analizar el funcionamiento de la política de defensa europea. Unión Europea y OTAN, dos estructuras separadas. Aunque la mayoría de los países de la UE forman parte de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta alianza es una estructura militar distinta, dirigida por Estados Unidos. Esto significa que, en caso de agresión, la Unión Europea no decidiría de forma autónoma su respuesta militar, sino que tendría que seguir los procedimientos y decisiones de la OTAN. Sin embargo, algunos Estados miembros de la UE, como Austria, Irlanda, Suecia, antes de su reciente adhesión a la OTAN, Finlandia, antes de su reciente adhesión, Malta y Chipre, no forman parte de la OTAN, lo que complica aún más la posibilidad de una respuesta colectiva e inmediata. Esta situación pone de manifiesto el primer gran problema: la ausencia de una cadena de mando unificada y un tiempo de reacción lento en caso de una amenaza inminente. La Política Común de Seguridad y Defensa, PCSD, un mecanismo débil. La Unión Europea ha intentado desarrollar su propia política de seguridad a través de la Política Común de Seguridad y Defensa, PCSD, que prevé la posibilidad de misiones conjuntas de mantenimiento de la paz e intervenciones militares limitadas. Sin embargo, este instrumento presenta varias limitaciones estructurales. Las decisiones deben tomarse por unanimidad, lo que significa que cualquier acción debe ser aprobada por los 27 Estados miembros, lo que dificulta una respuesta rápida en situaciones de emergencia. No existe un ejército europeo. La PCSD se basa en la colaboración entre ejércitos nacionales, que deben ser movilizados caso por caso y de forma voluntaria. Falta de recursos comunes. La UE no dispone de un presupuesto militar significativo y no puede financiar directamente operaciones de defensa a gran escala. En resumen, la Política Común de Seguridad y Defensa no es un verdadero instrumento de defensa colectiva, sino más bien un mecanismo de coordinación limitado, poco eficaz en caso de una agresión a gran escala.
Las implicaciones de la falta de una estructura defensiva eficaz en caso de agresión. La ausencia de una federación militar o de un ejército europeo conlleva una serie de consecuencias directas para la seguridad del continente. Lentitud en la respuesta ante una posible agresión. Uno de los principales problemas de la estructura actual de la UE es la lentitud en la toma de decisiones en caso de una amenaza militar. Imaginemos una situación hipotética en la que un país vecino de la UE decide lanzar un ataque contra un Estado miembro. En un sistema federal como el de Estados Unidos, la respuesta sería inmediata. El gobierno federal activaría el Ejército Nacional y todo el aparato militar se movilizaría bajo un mando único. En el caso de la UE, sin embargo, la situación sería mucho más compleja y confusa. El Consejo Europeo tendría que reunirse de urgencia para decidir qué hacer. Sin embargo, las decisiones de política exterior y defensa requieren unanimidad, por lo que un solo Estado miembro en contra podría bloquear cualquier acción. Los Estados miembros tendrían que decidir individualmente si contribuyen y de qué manera a la defensa del Estado atacado, sin una obligación automática de intervención. Si la agresión afecta a un país que no forma parte de la OTAN, como Austria o Malta, la Unión Europea no tendría un mecanismo automático para intervenir militarmente, lo que aumentaría el riesgo de que el país atacado quede aislado. La cadena de mando estaría desorganizada, ya que cada ejército nacional respondería a sus propios líderes y no a una autoridad central europea. Esta lentitud en la toma de decisiones hace que la UE sea poco creíble como entidad geopolítica y estratégica, ya que ningún posible agresor se vería realmente disuadido por la posibilidad de una reacción inmediata y contundente por parte de Europa. Debilidad de la credibilidad militar europea. La falta de un ejército europeo y de un mando centralizado socava profundamente la credibilidad militar de la UE. En las relaciones internacionales, la disuasión es un elemento esencial para evitar conflictos. Un país es menos propenso a atacar a otro si sabe que habrá una respuesta rápida y devastadora. Sin embargo, la Unión Europea no tiene la capacidad de proyectar una amenaza militar creíble porque no cuenta con un sistema de defensa unificado, lo que permite a un posible agresor calcular que la reacción europea será lenta y fragmentada. No dispone de una fuerza de intervención rápida, lo que significa que no podría responder inmediatamente a una agresión. Depende en gran medida de la OTAN, y por lo tanto de Estados Unidos, para su seguridad, lo que la hace vulnerable a los cambios geopolíticos en las relaciones transatlánticas. El riesgo de dividir a Europa ante una crisis. Si un Estado de la UE sufriera un ataque militar, los demás miembros podrían tener dificultades para llegar a un acuerdo sobre cómo reaccionar. Algunos países podrían considerar que la diplomacia es la mejor solución, mientras que otros podrían exigir una intervención militar inmediata. Este riesgo de división es particularmente evidente en países con visiones geopolíticas muy diferentes. Estados como Polonia y los países bálticos tienen una percepción muy fuerte de la amenaza rusa, mientras que otros países, como Francia o Italia, podrían inclinarse más hacia la mediación diplomática. La Unión Europea corre el riesgo de ser un objetivo fácil en un conflicto mayor. La Unión Europea, en su forma actual, es una gran potencia económica, pero una debilidad militar y política. Su incapacidad para responder rápidamente a una amenaza, la falta de una estrategia de defensa común y su dependencia de la OTAN la hacen vulnerable en caso de agresión. Sin una verdadera unificación de las Fuerzas Armadas y un mando central fuerte, la UE seguirá siendo percibida como una entidad incapaz de protegerse por sí misma, con todas las implicaciones estratégicas que ello conlleva.